Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Macaco también significa motivación, atención, concentración, actividad, comprensión y organización. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita inicializar un vector. Se plantea la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 27. Esta función recibe un parámetro de tipo entero en la variable n. En la función entonces invocamos la función srandom que genera la semilla para valores aleatorios. Se invoca timeNull para que genere valores aleatorios diferentes. Luego declaramos un vector llamado b de tamaño n. Y luego entonces llenamos este vector en un ciclo for. Vemos que en el ciclo al vector se le asigna un número del 1 al 1000. Se usa la función random para obtener el valor aleatorio. Y por último se imprime este vector. Le invitamos a visitar la tutoría inicialización de vector en Turbo C. Allí hay una explicación más detallada de este ejercicio. Aquí en términos generales vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases y atributos, o mejor, usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se definen las clases, se crean o se instancian objetos de esta clase para usarla. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. En la implementación se programa la lógica de cada método o función declarada en la interfaz. En este programa vamos a ver la interfaz, líneas 6 a 8, va entre las directivas @interface y @end. Aquí le damos nombre a la clase como inicialización de vector y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí es donde vamos a declarar los atributos de esta clase. Recuerde que los atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Entonces aquí de tipo entero declaramos la variable i que se va a usar en el ciclo for. Esta variable entonces es un atributo de esta clase. Vamos a declarar las funciones, comportamientos en la línea 7. Primero indicamos el nivel del método, con menos indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de retorno, en este caso void, para funciones que no retornan datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable n. Ya con eso queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá el tamaño de memoria de cada objeto. Veamos la implementación que va entre las líneas 10 a 27, entre las directivas @implementation y @end. Aquí en la implementación entonces internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función previamente el compilador debe comprobar que haya sido declarada. En la implementación hay un método especial, líneas 11 a 15, este es el constructor por defecto o método init. El constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase inicialización de vector, o sea en la línea 34. El vector, este método constructor init se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este programa no es necesario, ya que la i se inicializa en el ciclo for. Ya vimos la función ejecutar, con esto queda lista la implementación
y la interfaz, o sea la clase inicialización de vector. Para usar esta clase en otro archivo, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que los vaya a usar. Con eso se evita copiar y pegar el código. Vamos a instanciar objetos de esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 29 a 38. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, líneas 31 a 33, obtenemos un dato del usuario, el tamaño del vector. Y vamos a crear un puntero de la clase inicialización de vector con asterisco y le damos nombre de obj. Para hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase y poder usarla, debemos instanciar entonces un objeto de la clase. Eso lo hacemos reservando memoria a la clase de inicialización de vector con la invocación del método alloc y luego se invoca init. De ese modo en memoria quedará definida la estructura de un objeto de la clase inicialización de vector. obj apunta a este objeto y ya se puede usar. En la línea 35 simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. Entonces entre corchetes se nombra el puntero y luego la función, en este caso ejecutar, y le enviamos como parámetro el valor de la variable n. Este parámetro pasa por referencia, ya que obj es un puntero. Los parámetros irán separados con 2 puntos. Ya con esto el compilador irá de la línea 35 a la línea 16 y entonces mostrará el vector. Por último, línea 36, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita inicializar un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.